Bueno, pues damos las buenas tardes a todas las personas que se están incorporando. Cerramos con esta tarde nuestra jornada de formación, este congreso. Esta tarde tenemos un broche muy especial, un invitado que despierta entusiasmo y amor allí donde lo conocen. Os recordamos que en la última parte de este encuentro podéis participar, podéis activar la cámara y podéis solicitar turno. Tenéis un icono de una mano. Mediante ese icono pues daremos paso a las personas que quieran intervenir, que quieran comentar. Voy a dar paso a mi compañera ahora mismo, a Leticia Vázquez, presidenta de la FEDAPA, que va a presentar a nuestro invitado. Vale, gracias Cristina. Buenas tardes José Luis, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Yo sabéis que soy de poca introducción porque generalmente las personas a las que invitamos a que nos acompañen y nos ilustren con su conocimiento y con su buen hacer, pues nosotros nos invitamos a la gente aquí, pues no queremos. Eh, Entonces, ya con su ponencia luego se presentan y se describen su trabajo muy bien por sí misma. Yo solo voy a decir que él es José Luis Romero, director de la Ecoescuela San Ignacio de San Fernando, para los amigos CELU, ¿eh? Y sí decir mi aprecio personal, lo bien acogida que he estado cada vez que he ido a su centro. Y por la experiencia de todas las personas que lo hemos visitado, pues más de uno matricularíamos a nuestra hija y a nuestro hijo allí. Para mí es un ejemplo de dirección, de liderazgo educativo horizontal, en el que hace participar a toda la comunidad educativa, donde toda la comunidad educativa cuenta, y además de los numerosos proyectos tan importantes que incluyen la ecología, incluyen la música, la inclusión trabajada sobre el terreno, la atención a la diversidad. Nosotros pues esperamos que estas buenas prácticas, como las de tantas otras buenas direcciones de centro que hay en nuestra provincia, que las hay, se contagien a otras direcciones y podamos entre todas y todos pues conseguir una escuela donde el alumnado sea el centro de la educación, donde seamos conscientes de que estamos educando niñas y niños, futuros ciudadanos que serán los que desempeñen todas las labores que estamos haciendo nosotros y que tenemos que dejarles las mejores herramientas y para que ellos sepan construirse y construir un futuro mejor para todas y todos. Yo creo que José Luis Celu en su centro cumple con todas las expectativas y todas estas premisas que yo estoy diciendo, y yo ya sin más me callo. Celu, buenas tardes, encantada y bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia, gracias Cristina, gracias a la FEDAPA por ese cariño que nos tenéis, que me tienes, y por confiar en que podemos aportar algo en esta sesión que hemos nombrado como de inclusión y participación. Y yo ante todo quisiera hacer una declaración de principio, que yo no soy experto de nada, en primer lugar, soy aprendiz de todo, Y en ese sentido, como yo entiendo que participando es como se aprende, voy a intentar compartir pues algunas de mis experiencias, pues después de más de 30 años ya de docencia, de esos 20 años ligados a la educación no formal e informal como educador y como director de actividades de tiempo libre, en entornos marginales o marginados o difíciles. También esa curiosidad por aprender, continuamente, porque la formación es fundamental, y la actualización de contenido para poder dar un mejor servicio. Tengo la suerte de eso, en estos últimos años, que no son pocos, estar haciendo mi servicio como director del centro. Y eso es una responsabilidad asumida libremente, por supuesto, pero porque me ayuda mucho también a crecer egoístamente,
porque el hecho de tomar decisiones y estar en determinados lugares me permite también tener una visión más amplia de todo lo que implica la educación en un ámbito concreto como es el de mi centro, el de mi escuela. En ese sentido, yo muchas veces pongo el ejemplo de un pequeño texto de Gianni Rodari que decía que teníamos que intentar que nos durara el máximo de tiempo de nuestra oreja verde, tener la oreja verde. Y esa alegoría a la oreja verde yo lo aplico a lo importante que es en nuestro trabajo, en nuestro día a día, estar sensible a la realidad que tenemos delante de nuestro alumnado e intentar atender con nuestro trabajo a lo que ellos nos demandan. Con los años yo voy llegando a una serie de certezas, que son más preguntas que certezas, pero de esas certezas yo puedo decir que una, yo creo, fundamental es que la experiencia es la madre de toda la ciencia. Eso por un lado. Por otro, que cualquier cambio debe empezar por uno mismo. Y en un tercer espacio, necesitamos sentir. Estamos acostumbrados a pensar mucho, estamos en una sociedad que todo lo pensamos, lo repensamos, y yo creo que tenemos que recuperar un espacio para el sentimiento, para sentir, por supuesto, para pensar, reflexionar y para actuar a la luz de ese análisis, de esos cambios que vayamos viendo, porque es lo que nos permite prosperar y, como decía Leticia, construir un mundo más bonito y mejor, que además, curiosamente, es el lema de nuestro colegio. En ese sentido, yo creo que una de las cuestiones más o prioritarias sería antes de dar un paso, preguntarnos cómo me siento yo en el centro, o cómo me siento en el AMPA, o cómo me siento en el aula donde está mi hija o mi hijo, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Ese sentimiento de cómo yo me siento, cómo yo me encuentro, debíamos de hacerlo paralelamente a si ese entorno, el del centro, el del AMPA, me posibilita o posibilita a los que estamos ahí el que nos podamos expresar libremente, porque esto es fundamental, en la medida en que nos va a ayudar a implicarnos o comprometernos poco a poco en esa realidad en la que nos encontramos. A partir de aquí voy a... os comento cómo tengo planteada esta breve intervención. Por un lado, hacer una pequeña reflexión sobre esto que os estoy comentando. Luego os voy a comentar la experiencia en concreto en la Ecoescuela San Ignacio, en el colegio en el que llevo los últimos 20 años. Y luego otro apartado en torno a los retos que nos está planteando esta situación del COVID-19 y alternativas, algunas respuestas que estamos dando desde nuestro centro. Centrándonos en el ámbito escolar, podemos tener, lo que hemos comentado en algunas ocasiones, unas instalaciones estupendas, podemos tener unos recursos maravillosos. Lo más importante es que sean o no sean esto la realidad de mi centro, va a depender sobre todo de la actitud, de nuestra actitud ante eso. También tenemos un peligro que podemos caer en pensar que puedo hacer un colegio a mi medida. Yo lo digo muchas veces. Miren, yo no puedo elegir ni siquiera el equipo de profesorado que va a trabajar en el centro. Por supuesto, ni a la familia, ni al alumnado. Es decir, que un colegio a la medida es muy difícil. Lo más importante yo creo que es trabajar porque nuestro colegio no tenga medida, porque no tenga límite. Y cuando hablo de límite, me refiero a los que nos pueda marcar, por ejemplo, alumnado que tenga discapacidad o que tenga brecha económica, pobreza o cultural o digital, ¿no? Que es lo que se ha puesto ahora de moda.
que no esté sometido a marginalidad o a marginación, como población inmigrante que venga y que la acojamos en el centro, o sectarismo por etnia, porque haya un grupo de gitanos, o por género, ¿no? Por supuesto, religión. Es decir, el cambio tiene que empezar en uno. Y de eso, desde luego, estoy convencido. Y entonces, el proceso, digamos, sería el siguiente. Tú llegas y tú, pues, eliges el centro que va donde quieres que esté tu hija, tu hijo, que puede ser por muchas motivaciones, normalmente porque es el que está más cerca de tu vivienda, de tu domicilio, pero puede haber otras motivaciones. Independientemente de esas motivaciones, el primer paso es que se mete. Tú te metes en el colegio y te ves en la reunión, presencial o virtual, como sea, de las familias en donde está tu hija o tu hijo. Y una vez que tú estás en el sitio, ya tú tienes un primer contacto con esa realidad. Luego viene un segundo paso, que es el de prometerse. Ya tú estás dentro, pues ahora tú puedes, conociendo cómo funciona el colegio, trabajar en pro a conseguir esos objetivos o esa meta por la que lucha ese colegio, esa comunidad educativa. Ese prometerse ya lleva un grado de implicación en esa realidad. Y luego vendría lo más complejo, y en lo que estamos todavía mucho, que es esa tercera fase, que sería la de comprometerse. Porque esa parte del comprometerse lo que nos está invitando es a trabajar en equipo, a prometerte con otros. Y eso es lo más difícil, porque no nos preparan desde nuestra formación, desde la escuela que nosotros vivimos, y desgraciadamente por el sistema en el que nos marca, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, a trabajar con los demás. Estamos acostumbrados a destacar en algo y que ese destacar en algo sea a costa de pisar a otro o de deshacer el trabajo que hacen otros, porque, hombre, es que esta idea la he parido yo, entonces yo me siento el padre o la madre de esta idea, de este proyecto, y mucho de las experiencias que vemos o que vivimos se fundamentan en el éxito de unipersonal, de una persona, y yo por lo menos en el ámbito en el que me muevo, procuro que el éxito no sea de una persona, sino que esté arropada y esté consensuada y llevada a cabo por el equipo, por un equipo, que es lo que le da valor añadido a esa idea, a ese proyecto inicial. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto de meternos, prometernos, comprometernos? Bueno, pues yo ahí tengo una fórmula, algunos ya me lo escucháis porque ya con los años uno se va repitiendo. No sé si se ve clara la fórmula K1. Esta Perfecto, fórmula, ¿cómo? perfecto, que se ha visto perfecto. Vale, pues esta fórmula K1 lo que hace referencia es cada uno qué está dispuesto a hacer para producir ese cambio. Y esa es la fórmula, porque realmente no hay fórmulas. Es decir, ahora os voy a contar algunas de las experiencias que hemos tenido en el centro y, y las comparto no con idea de que se copien, porque no se ajustarían seguramente a la realidad que viví. Pero sí, por eso me gusta hacer hincapié en cómo surgen esas ideas, por qué surgen esas ideas y cómo se elaboran entre todos para producir ese cambio que se quiere en ese entorno en el que me muevo. De esa forma, no es tanto como para copiar, sino como para animar a que los cambios son posibles. Y son posibles en la medida en que cada uno de nosotros nos impliquemos en ese cambio. Y eso es lo que con el tiempo llego a esa conclusión de que esa implicación personal en el cambio es el paso fundamental. Pero por supuesto,
teniendo en cuenta el respeto a los ritmos personales. No se puede forzar los momentos tampoco, ni se le puede pedir a las personas que den el 100%. Yo, por ejemplo, ahora puedo estar en el 120% o en el 200%, pero a lo mejor, debido a las circunstancias personales, al momento mío personal, pues mañana estoy al 20%. Por eso es muy importante que el proyecto sea compartido, para que en el camino nos vayamos apoyando unos a otros y sirvamos también de inspiración unos a otros. Por supuesto que viene muy bien un reconocimiento, una palmadita en la espalda, por supuesto, pero que cada uno de nosotros nos podamos sentir motores de cambio de esa realidad en la que nos encontramos. No va a venir nadie a sacarnos las castañas del fuego. No va a venir la administración a regalarnos portátiles, a darnos buenas pinturas para las pistas, ni a regalarnos una ampliación de la plantilla por amor al arte. Primero porque sabemos la realidad de los centros que es, y luego que nadie mejor que nosotros mismos conocemos la realidad de nuestro propio centro. Por lo tanto, hay otra clave en la aplicación del K1, que es el de predicar con el ejemplo. La coherencia interna personal es lo que más atractivo resulta y lo que más poder de convicción tiene. El estar tú convencido de lo que estás diciendo y que vean que efectivamente lo llevas a cabo. Y eso tiene un coste personal, un coste de tiempo, y por eso también es fundamental ese sentimiento de trabajo en equipo. Sin perder de vista, como también decía Leticia en su introducción, que el eje vertebrador y lo que da sentido a todo nuestro trabajo, a todo nuestro proyecto, es el alumnado. Y es ese clima de convivencia positiva. Y es esa educación en valores que es lo que nos debe mover a cualquier actividad que hagamos en el centro. Pero ojo, también tenemos un peligro, que son las modas. Lo eco está ahora de moda, ¿no? Y yo huyo por todos los medios, y los que me conocen lo saben, de que me etiqueten y de que al colegio lo etiqueten. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es muy fácil caer en el hacer por hacer. Rellenar, venga, vamos a rellenar una programación con actividades divertidas, atractivas, que vendan mucho. Uy, porque es que no tenemos, es que no hay niños, cada vez menos niños. Venga, vamos a hacer un colegio atractivo para vender, vamos a poner un muñequito en las ventanas, vamos a hacer, que está muy bien, ojo, está muy bien, pero yo no estoy en esa onda. Nuestra onda es otro rollo. Entonces, en ese sentido, nuestra intención cuando realizamos proyectos o hacemos un plan de actividades no es rellenar el curso con actividades más o menos atractivas, sino de lo que se trata es que esas actividades tengan sentido en el proyecto educativo en el que nos movemos. Hechas estas reflexiones, voy a pasar a contaros algunos de estos proyectos, cómo surgieron y los cambios que fueron produciendo en el tiempo en nuestro colegio. La educación necesita, vamos, y precisa, más los tiempos que corren, de una revolución. Se nos ha quedado pequeña esa escuela para la que formaron a los profesores y a las profesoras, en la que eran meros transmisores de conocimiento. Ya estamos en otra onda. Y esa revolución, como siempre en educación, llega tarde y viene mal. Se apostó no hace mucho por la revolución digital y venga, vamos a regalarle ordenadores y vamos a poner aulas virtuales. Mira, ha tenido que venir una pandemia para que reconozcamos y veamos la importancia y el valor de la persona y de la educación de persona a persona. Y valorar la importancia del contacto, cuanto más pequeño, más importante del contacto personal con el tutor, con el profesor, con la profesora, con la maestra de parvulito, de infantil, de educación infantil, ¿verdad? Y esa revolución no puede llegar si no es de la mano del diálogo. Entonces,
eso es un poco lo que nos ha sucedido y lo que está pasando en nuestro caso, en el colegio. Ese paso, esa transformación, esa revolución del colegio a la ecoescuela San Ignacio. Os decía que son más de 20 años ya en ese centro, y con mis compañeros, con mis compañeras, los profesores, las profesoras, el personal del colegio, el alumnado, la familia, hemos sido testigos de esa transformación profunda que ha tenido. Y podíamos marcar como unas fases. Una primera fase que pasamos en la que empezamos a ver que no estábamos a gusto en el colegio. Ese análisis de la realidad nos hizo reconocer esa necesidad del cambio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en la medida, como os decía al principio, en que tú sientes que hay cosas que tienen que cambiar, ¿eh? Estamos estableciendo esas prioridades para poder realizar ese cambio, que sea real. Si no lo tienes primero en tu imaginación, que es posible, no ves la forma de llevarlo a cabo. Y en nuestro caso, uno de los primeros cambios fue el de la implicación del equipo directivo. Tener claro que no podíamos seguir así, establecer qué es lo que no nos gustaba y veíamos prioritario, y a partir de ese cambio, esa implicación del equipo directivo, uno de los primeros pasos fue trabajar con el equipo de profesorado, sobre todo para mejorar y ampliar su grado de compromiso y de formación para ese cambio que queríamos hacer en la escuela. Os decía al principio que yo no puedo elegir los profesores que van a estar en el colegio como director, son los que son. Por lo tanto, ahí es muy importante el predicar con el ejemplo y el animar, ilusionar, es muy importante. Después de esa implicación del profesorado, el de valorar la colaboración tan necesaria del resto del personal del centro, las conserjes, las limpiadoras. Muchas veces, vamos, yo he estado en otros centros en que ni se conocían a ese personal que trabaja en el colegio, ni se conocían entre ellos. Y eso es muy importante, porque son fundamentales en el trabajo que se hace en el colegio. Y más como ecoescuela nosotros, en nuestro caso, ellas tienen un papel fundamental, puesto que en esa conciencia ecológica o en este desarrollo del espíritu o de los valores ecológicos o ambientales, el papel de la gestión de los residuos o del uso de la energía adecuado o del agua son elementos fundamentales donde ellas tienen un papel muy importante y tienen una voz que es importante que se escuche, que la escuchen los alumnos directamente. Y tiene doble importancia. Por un lado, para el personal del colegio, el que se sientan valoradas hace que se impliquen en el proyecto educativo como una parte más, y no más diría, fundamental del proyecto educativo. Y por otra parte, a los niños, porque le ponen cara y le ponen voz a esas personas que son fundamentales para que todos los días se encuentren en el colegio en condiciones. Y es lo que ayuda a crear ese espíritu de comunidad educativa. ¿eh? Eso algunos lo llaman comunidad de aprendizaje. Yo no soy comunidad de aprendizaje porque yo no quiero esa etiqueta de comunidad de aprendizaje. Como tampoco quiero la de aprendizaje y servicio, que también está muy de moda. Yo tampoco. A lo mejor hay proyectos que pueden encajar en eso que denominan aprendizaje y servicio, pero a mí no me interesa decir, uy, ¿estaré haciendo aprendizaje y servicio? No. Yo lo que hago es que mi proyecto educativo, que no es mío, que es de todos, que es del colegio, sea significativo porque nos toque el corazón y haga que de mí haya un cambio en mi actitud, en mi comportamiento y me haga una persona comprometida. Tenga 3 o tenga 30 años. Y ese es, al fin y al cabo, el objetivo del colegio. Personas comprometidas y activas.
Dentro de este apartado que os estaba comentando, una vez que hacemos esa valoración al personal del centro, otro de los retos es cómo hacer efectivamente que el alumnado participe de forma activa. No es que participen de las actividades que se diseñan o que se piensan desde los equipos docentes o desde los equipos de ciclo o desde el consejo escolar. Es mucho más. Y ahí Ecoescuela tiene una herramienta fundamental, es a través del comité ambiental. El comité ambiental, las ecoescuelas tienen su propia metodología de trabajo. Es un órgano que se reúne, en nuestro caso, una vez al mes, y durante el confinamiento, por ejemplo, lo hemos hecho de forma virtual, donde en las primeras reuniones establecemos el plan de acción y donde todos los representantes de los sectores tienen voz y tienen voto. Por lo tanto, en nuestro caso, que es un colegio de infantil y primaria, ellos, desde su plan de actuación del comité ambiental, elevan propuestas al consejo escolar. Y de alguna manera es donde se va construyendo esas propuestas de actividades a través de los proyectos de la ecoescuela, cómo ellos sienten que la escuela es suya. No que forman parte, sino que ellos de alguna manera toman decisiones importantes de lo que va a suponer la vida del colegio, ese curso o en los próximos cursos. Ese comité ambiental se convierte así en un auténtico motor de cambio y lugar de encuentro y de participación de toda la comunidad educativa, porque van las limpiadoras, van la conserje, van representantes de los profesores y también invitamos a otros sectores del barrio. Alguna vez hemos invitado a la asociación de vecinos, que tiene siempre sus puertas abiertas, pero alguna vez le hemos insistido por algún proyecto que íbamos a desarrollar y queríamos contar con su opinión también, con su valoración, y otras entidades y asociaciones también del barrio, normalmente del barrio. Ese comité ambiental, como os decía, a través de ese plan de acción de la ecoescuela, es lo que le da forma al plan de centro. Y a través de él se convierte en otro cauce de participación a las familias en el colegio. En nuestro caso, en ese proceso de cambio y de transformación, fue fundamental el contar también durante varios equipos, varios cursos, unos equipos de AMPA, de la FLAMPA, muy comprometidos, muy comprometidos. Y en una sintonía con el centro, de forma que a veces se anticipaban incluso a ideas que ya el colegio desde el claustro de profesores o desde el propio consejo escolar se estaban tratando, era la propia AMPA, las AMPAs que hemos tenido a lo largo de todos estos cursos, las que siempre hemos tenido un apoyo y ese sentimiento de que estamos en el mismo barco. Y eso es muy importante, de que la lucha y el interés del AMPA es la lucha y el interés del consejo escolar. Y eso es muy importante, del consejo escolar, del centro en general. Ese vínculo de ese AMPA con el proyecto educativo es fundamental. Y a partir de ahí, por supuesto, el de las madres y los padres delegados y delegadas de las clases. Porque eso es tan sencillo y tan complejo a la vez como la magia, ¿no? Es decir, ya son muchas promociones las que pasan por el centro y nunca hemos encontrado ninguna reticencia, al contrario, siempre hemos contado con el apoyo y con el compromiso de esos padres, de esas madres delegados de aula y también de la AMPA. Nosotros en nuestro caso, ya son muchos años, mantenemos reuniones mensuales de madres y padres delegados, junto con la AMPA. Y también la escuela de familia, que es fundamental, donde planteamos temas que son de interés para la mayoría
o que consideramos muy importantes y los tratamos incluso con asesoramiento externo, con formadores y formadoras externos, y año tras año pues lo que vemos es que es importante porque se convierte también en un lugar de encuentro del profesorado con las familias. Algunos de los proyectos, porque esto, os decía, surge sobre todo escuchando a los alumnos. Muy importante, escuchar a los alumnos. Y en uno de esos comités ambiental, de los primeros, como Ecoescuela, pues empezamos casi pues, en el año 2005, y en esos primeros encuentros de Ecoescuela, uno de los chicos pues lanzó la queja de que entre los dos edificios, porque nuestro centro está dividido por una calle, son dos módulos independientes, en uno tenemos la educación infantil y en otro la primaria y el aula de educación especial, y planteó la pregunta de que por qué había tantos excrementos de perros entre la calle que teníamos que coger forzosamente para hacer uso de los servicios del aula matinal, comedor, para ir al salón de actos. Claro, y ante esa cuestión, otros miembros del comité ambiental también pues dijeron, pues en mi calle también, pues en la calle de mi abuela también. Bueno, no nos quedamos solo con la queja, sino que lo que nos planteamos es como ecoescuela, ¿qué podíamos hacer? Y así fue como surgió el primer safari de cacas. Eso, claro, tú dices a los niños, vamos a hacer un safari de caca, pues te puedes imaginar, fue el revuelo que se formó. Y eso es otro elemento muy importante en nuestra ecoescuela y en general en muchos centros que hacen actividades transformadoras, que es ese elemento lúdico, ese elemento transgresor también, de que también se puede aprender divirtiéndose y también puede uno aprender jugando y planteando las cosas desde otra metodología, otra forma de abordar los contenidos. Y así fue como fue forjándose el safari de caca, que ya desde aquel entonces lo hacemos por el valor educativo y pedagógico que tiene pues todos los años. Este safari de cacas consistía en, a través de planos del barrio, ir marcando los excrementos que nos encontrábamos, íbamos señalizándolo con una baliza, pinchando la caca con un palito, para que visualmente los viandantes no las pisaran, y hacíamos un registro fotográfico y luego las contabilizábamos. También hacíamos auditoría de las papeleras en el estado que se encontraban. Teníamos un pipicán muy cerca, por lo tanto fue motivo para hacer una encuesta que hacíamos a los vecinos del barrio. También destacábamos con unos pequeños diplomas a los perros que eran buenos ciudadanos, que sus dueños recogían los excrementos, y todo ello tuvo tanta repercusión en el barrio y demás. Bueno, conseguimos año tras año que se fueran reduciendo, aunque es una batalla continua que tenemos que seguir dando para concienciar al barrio, que el propio ayuntamiento incluso cogió la idea y la trasladó a otra zona, a otros barrios, con una empresa de animación sociocultural. A raíz de este safari de caca surgen otros proyectos. Y el segundo proyecto que abordamos fue que en el recorrido del tercero o cuarto safari de caca incluimos adrede los profesores, las profesoras que acompañábamos al alumnado. Acompañamos una zona que es, no sé si conocen San Fernando, le denominan el Parque de las Esculturas. El Parque de las Esculturas, por aquel entonces, tenía unas pequeñas piscinas, una especie como de alberquita, donde se concentraba por el viento mucha basura, se acumulaban muchas larvas de mosquitos, que luego los mosquitos crecían, molestaban mucho a los barrios, daba mal olor, y junto con los técnicos del jardín botánico,
que también es un equipamiento que tenemos muy cerca, a apenas 100 metros del centro, hicimos un estudio de viabilidad, de ver cómo podíamos mejorar ese entorno. Y todo surge a raíz del safari de caca, puesto que en uno de los paseos, como os decía, incluimos esa zona para hacerle la auditoría, ver cuántas cacas había, si era un sitio que era saludable o era sucio. Y les llamó mucho la atención a los niños porque en un primer lugar, en un primer momento no quisieron entrar, porque decían, ahí no vamos a encontrar ninguna, porque mira, tenemos en la puerta las señales de prohibido entrar con perros. ¿Y cuál fue la sorpresa de los chavales? Que en ese año, en el recorrido, fue el lugar donde más excrementos encontraron. Y eso le llevó a hacerse otras preguntas. ¿Por qué los adultos no respetan las normas? ¿Quién era el responsable de la limpieza? Aparte del dueño de recoger sus excrementos, si eso tenía que tener un mejor mantenimiento. Hicieron entrevistas a los presidentes de las asociaciones de vecinos del barrio. Y a raíz de la respuesta, el compromiso, que eso es la clave de todo esto, no conformarnos, no quedarnos en la queja o en recoger datos, sino con esos datos, ¿qué vamos a hacer? Y que ese hacer sea algo transformador, que nos cambie, que nos haga mejores ciudadanos, mejores personas. En este caso nos llevó la investigación al equipo que se encargó de ver las distintas áreas de responsabilidad del ayuntamiento y dirigirle cartas, con lo cual trabajamos también la expresión escrita de cómo dirigirnos a los responsables municipales. Bueno, pues curiosamente, a los 2 años de presentar ese proyecto, el ayuntamiento transformó esa zona y ahora es muy distinta, con zonas verdes, de cómo era en su origen. Y la propuesta que nosotros desde el centro, desde la ecoescuela hicimos es crear un pequeño huerto de aromáticas con plantas autóctonas que tienen un mantenimiento mínimo, asesorado por el técnico, como os decía, del jardín botánico, y empezamos a plantarlas en pequeños contenedores en el colegio, que nuestro colegio no tiene apenas espacio verde, pero hace más el que quiere que el que puede. Y a través de un padre que nos trajo unas garrafas de 50 litros, pues las preparamos y acondicionamos para plantar nuestro pequeño huerto de aromáticas, con el compromiso de luego trasplantarlas y crear ese pequeño bosque de matorral de Mediterráneo Atlántico en nuestra Plaza de las Esculturas. Bueno, finalmente el ayuntamiento no optó por, por recoger las plantas que nosotros con tanto cariño estábamos cuidando en el colegio. En ningún lado figuró que hubo hacía un año que el colegio había dado esa idea y claro, os podéis imaginar, el comité ambiental, los niños, ¿qué ves? ¿Por qué no nos han dicho que esa idea es nuestra? Entonces se enfadaron. Por la prensa, claro, el ayuntamiento ha hecho una transformación y ellos muy enfadados. Y entonces nos sirvió también como reflexión de decir, mira, ¿vosotros qué creéis? ¿Que puede haber servido la idea que nosotros hemos dado? Hombre, claro, maestro, eso está descarado, nos han copiado, en fin. Y entonces hicimos la reflexión con ellos, digo, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Un reconocimiento, que te pongan una placa, que te pongan una medalla o que te den un diploma? ¿O realmente que hayamos podido contribuir con nuestras ideas a mejorar ese espacio? Claro, los chavales les costaba decidirse. Finalmente vieron que, bueno, que aunque en el diario no hubiera salido, para ellos siempre sería que ese espacio verde había sido por el trabajo y el estudio que ellos habían hecho. Pues imaginaros esa fuerza a nivel personal, esa experiencia transformadora de los niños que aun siendo tan pequeños hubieran conseguido llevar su voz hasta una institución como el ayuntamiento. Yo estoy seguro, convencido, que esos niños, esas niñas que participaron de esa experiencia no van a seguir siendo esos niños y niñas antes de la experiencia, con lo cual ya en el instituto, algunos ya han salido del instituto, me consta que son personas comprometidas y que no se van a callar, que ellos van a llevar su voz
y su idea a donde ellos creen que la deben llevar. Y no solo eso, sino su actitud comprometida de hacer algo para conseguir esos objetivos. Y yo creo que es un ejemplo de, ante una realidad concreta, qué puede hacer el colegio para que esas experiencias sean significativas. Os he comentado esto del Safari de Caca, del Parque de las Esculturas. También a raíz de la suerte o el privilegio de la creación del aula específica en nuestro centro, nos hizo preguntarnos cosas muy interesantes que sirvieron para ese cambio de mentalidad con respecto al alumnado con discapacidad. Primeramente nos sorprendió que nos preguntaran al centro qué nos parecía la creación del aula específica. Y en su día lo manifestamos. Es que eso no es preguntable. Es decir, yo no entiendo que se tenga que preguntar dónde se va a crear una unidad o no. Porque entiendo que la administración debe crearla allí donde es necesaria. Y si era necesaria, pues no sirve de nada que yo me niegue o que se niegue el claustro o el consejo. Entonces eso nos hizo hacer una reflexión. ¿Por qué nos preguntan? Es que puede haber personas o colectivos o centros que no quieran tener un aula específica y eso es muy duro. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de escuelas públicas. Y es una suerte, os decía, y un privilegio, pues compartir nuestro espacio educativo con personas que nos demuestran que hace más el que quiere que el que puede, porque son ejemplos vivientes, no solo con respecto al alumnado y sus capacidades, sino a su familia, de tesón, de compromiso, de ser inconformistas, porque es que lo tienen que ser. Cualquier cosa que se haga será siempre poco. Y desgraciadamente, pues una vez que tenemos la realidad del aula específica, vemos las dificultades y los inconvenientes que tiene dar o intentar dar una educación de calidad con los recursos que tenemos, porque son muy limitados. Y esto nos lleva a, primeramente, plantearnos que un aula específica no puede ser un aula aislada, no puede ser un gueto dentro del colegio. Y si es integración, debe ser integración, pero partiendo de la normalización. Es que no tiene nada que sea distinto a mí. Yo soy otra persona igual que este niño o que esta niña que tiene una discapacidad. Es que yo tengo otras. Entonces, ¿el peso dónde lo vamos a poner? ¿En la inteligencia, en lo intelectual, en tener un coeficiente determinado? Entonces, estamos hablando de que el concepto de escuela inclusiva tiene que ser, tiene que estar dentro de otros parámetros. No tiene nada que ver. Estamos hablando de un lenguaje distinto, diferente por completo. Como os decía, ese aislamiento al que veíamos que normalmente se tiende a entender que son estas aulas específicas, nosotros nos planteamos la actividad del rinconcito. Y el rinconcito era justo lo contrario. Es decir, el alumnado de aulas ordinarias iba a ese rincón especial. No es que el niño del aula específica se integrara, que también, sino que el alumno del aula ordinaria iba al aula específica para aprender todo lo que nuestros alumnos especiales, porque realmente lo son superhéroes, nos podían enseñar y nos pueden enseñar. A partir de ahí vimos que era importante trasladarlo al resto de unidades de aulas específicas y de centros específicos. Y así fue como surgió no uno ni dos, sino hasta 3 encuentros que denominamos jornadas de bolos. Y entonces, a raíz de una actividad como los torneos de bolos, hicimos durante 3, 4 años encuentros a nivel de toda la bahía. Es decir, nos reuníamos entre voluntarios, voluntarias y alumnos, alumnas con discapacidad de aulas específicas y de centros específicos.
nos llegábamos a reunir cerca de más de 300 personas. Lo organizamos por 2 años, por 3 años, perdón, en el pabellón del Parque de los Patos, aquí en San Fernando, y en Cádiz por una vez en el pabellón del Parque de Genovés, con la colaboración de los ayuntamientos. Y todas esas experiencias lo que nos han ido es transformando, mejorando, sobre todo ese concepto, esa idea que podemos tener de ese alumno, de ese alumnado especial. Ello nos llevó a que ese aprendizaje que podíamos tener, teníamos que ampliarlo también, y así fue como surgió, con más de 9 años ya de experiencia continuada en nuestro centro, el proyecto Pataleo. El proyecto Pataleo no es otra cosa que también contar en el colegio con nuestros amigos de Cuatro Patas. Y a partir del mes de enero, febrero, contamos con la colaboración altruista y desinteresada de la Asociación Española del Perro de Agua Español, que vienen desde Ubrique con 3, 4 perros, semanalmente, sin cobrar un duro, simplemente por la felicidad y el bienestar que le traslada a nuestro alumnado, a todo el alumnado, al alumnado del aula específica y al alumnado de todos los cursos. La alegría, bueno, no os podéis imaginar la ilusión con la que esperan el encuentro con los perros. Y el nombre de Pataleo viene precisamente por un caso que nos pasó de un alumno que nos viene sobrevenida la matrícula de otro centro en cuarto de primaria que no sabía leer. Entonces era un caso al que le teníamos que poner especial atención por intentar en el menor tiempo posible completar las lagunas al máximo que pudiéramos. Y claro, para el niño era muy motivador cada vez que venía el perro. Entonces con Antonio, el colaborador de la asociación, establecimos que cada vez que viniera, este niño le iba a leer y el perro, si le leía bien, pues iba a responder, pues ladrándole, guau, guau, de contento, pero que si se equivocaba en la lectura, le iba a poner la pata encima del libro para que corrigiera su expresión. Pues claro, no os podéis imaginar que el niño le empezó a leer el libro y el perro pues respondía. Claro, el chico decía, ¿cómo va a saber el perro lee mejor que yo? Bueno, pues en 3 meses desarrolló el chaval la lectura y nunca supo que el perro, claro, actuaba a las señales del adiestrador. Para el chico es que el perro sabía leer. Pero lo digo por ese componente de motivación que tiene cualquier actividad de este tipo, para todo el alumnado, para toda la comunidad educativa. Hemos trabajado muchos aspectos, niños, por ejemplo, que tenían dificultades en establecer la relación con los iguales, de habilidades sociales. Le hemos dicho, vamos a enseñarle a Luna o a Rusty, o Andaluza, los nombres de los perros, ¿no? Vamos a enseñarle a encontrar unas llaves que tú vas a esconder o cualquier objeto. Entonces, en esa sesión, una sesión antes, pues le decíamos cómo tenía que actuar con el perro y claro, cuando llegaba la sesión con sus compañeros, él explicaba, os voy a hacer un juego de magia, vamos a esconder este juguete y ahora Andaluza va a encontrarlo. Sacábamos a la perra de la habitación, él escondía las llaves, todo, una expectación, todos chiquillos. Entraba la perra y se ponía a buscar desesperada hasta que lo encontraba. Claro, todo eso terminaba con un aplauso enorme, una ovación. A partir de ese recreo de ese día, no os podéis imaginar el éxito social que tenía ese niño o esa niña, que por un momento lo habían descubierto sus compañeros y no es nada más que era preguntarle cómo lo hacía, que ellos tenían un perro, que querían enseñarle el juego de ese de magia. Entonces, hemos trabajado muchos objetivos, muchos aspectos con los perros y no nos gusta llamarlo terapia de perros, porque realmente es una convivencia con ellos y el beneficio es para todos,
porque todos, de alguna manera, estamos necesitados de algo. Y los perros también son un elemento más dentro de la ecoescuela en ese aprendizaje. Otra de las cuestiones para nosotros muy importantes al salir al entorno, en el desarrollo de estas actividades, como os decía, del safari de Cacas o del Parque de las Esculturas, es el de que las salidas que hacemos sean significativas. Si vamos al mercado a hacer luego un trabajo a posteriori de para qué hemos salido, qué hemos hecho, qué hemos aprendido y que esos aprendizajes los llevemos al aula. Y ahí es muy importante para nosotros la educación vial. Por eso aprovechamos momentos como la Semana Europea de la Movilidad, que normalmente coincide en las primeras semanas de septiembre, para hacer una campaña con los alumnos nuevos, con las familias nuevas, y conocer cuáles son los pasos de peatones, el entorno seguro del colegio, hacer el camino al colegio seguro, y es otro de las líneas de actuación que llevamos a cabo. Son varias marchas lúdicas ya las que organizamos, quedando con la familia a las 8:15 en distintos puntos de las proximidades del centro para hacer ese recorrido seguro, de forma que también potenciamos el comercio local, el pequeño y mediano comercio, y también establecemos vínculos con las familias que no se conocen de nada y que al compartir colegio crea ese entorno de seguridad y de amabilidad en las calles, en el entorno del colegio, haciendo un poco vecindario. No nos conformamos con esto y el hecho de tener el colegio, la ecoescuela, sus puertas abiertas, nos hace que tengamos la suerte de que hemos podido establecer vínculos y trabajar a ámbitos mayores con otros colectivos y otras entidades e instituciones. Como botón de muestra, no sé si habréis oído hablar de un proyecto pionero que se llevó a cabo hace 2 cursos, denominado Bahía de Plata. Esto consistió en una limpieza participativa con más de 3.000 participantes, 2.000 eran alumnos de infantil, de primaria a partir de quinto, secundaria y de la universidad, y más de 700 voluntarios de los campus, de colectivos como Ecologistas en Acción, Greenpeace. Conseguimos que en 2 horas, el día 5 de junio, recogiéramos cerca de 6 toneladas de basura que se concentraron en un punto en Bahía Sur y se pudieron pesar, se pudieron auditar, y fue un trabajo que sirvió de alguna manera para unir el objetivo que compartimos muchas instituciones y muchas entidades para ser capaces de trabajar juntos. Y esto es el valor, sobre todo, que yo saco de esa experiencia de Bahía de Plata. Pero bueno, todos estos proyectos en un día a día, ¿cómo se lleva a cabo? Porque, bueno, al fin y al cabo es un colegio normal, como cualquier otro colegio, incluso a lo mejor menos vistoso. Yo digo muchas veces, nuestro colegio tiene huertos, sí, pero a lo mejor en cualquier otro centro tienen un huerto espectacular, precioso, con unos tomates que son de exposición. Si aquí no es el producto final, aquí lo interesante es el camino y cómo llegamos hasta ahí. Es decir, en nuestro cole rara vez hemos conseguido tener un tomate, un pimiento o una fresa entera. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos ha interesado más ver cómo los caracoles se lo comen o los gusanitos se lo comen. Entonces, ahí lo que sí tenemos muy claro es que esas actividades, que os traigo ahora un pequeñito vídeo donde podemos recoger y hacernos una idea de cómo hacemos la vida en el cole en un día cualquiera, lo más importante es que esas actividades que propongamos sean donde el niño, el alumno, sea el partícipe, el que decide sobre esas actividades. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante para nosotros el proyecto Timbre, que también está abierto a las familias, donde deciden semanalmente
con qué música quieren entrar y salir del cole cada semana, o que suene en los recreos, o los recursos, o los recreos participativos. Nosotros proponemos una serie de actividades, pero que los alumnos eligen libremente. No es una rueda que tienen los niños que hacer forzoso. No, pues hoy te toca juego libre. No, mañana te toca fútbol. No, pasado te toca ajedrez. No, hay una oferta de actividades donde el alumno es el que lo elige libremente, como taller de teatro, el huerto, el mismo jardín o el rincón de lectura. Si os parece, os podíamos poner ese vídeo, porque si no me enrollo mucho, y termino con lo que os quería comentar sobre esto, cómo plantear esta propuesta de ecoescuela ante el reto COVID y qué respuesta estamos dando desde nuestro cole ante esta realidad nueva que da justo al eje de flotación de nuestro proyecto educativo, que es la convivencia positiva. Y ahora resulta que con el COVID no podemos ni compartir un sacapunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llevamos este proyecto que yo os he contado a la realidad de ahora con el COVID, que es la que estamos viviendo en todos los centros? Entonces, antes de pasar, pues me gustaría que nos quedáramos con la imagen de cómo era el colegio hasta marzo y os cuento después un poquito más de esta parte. Pues Javier, cuando puedas, nos pones el vídeo. Buenos días, soy Tejo, el cangrejo de las ecoescuelas. Os voy a presentar mi colegio. A mí lo que más me gusta del patio es la liga de fútbol.
Gracias, Leticia. Precioso. Gracias, Leticia. Ese es el reto. Ahí, por ejemplo, uno de nuestros alumnos, del que hemos tenido la suerte de aprender mucho, que sale hablando con su parlador, porque tiene una parálisis cerebral que le afecta al habla, no puede comunicarse si no es a través de un ordenador. Él nos ha dado muchas lecciones en el colegio, estando en sexto, porque ya este año ha promocionado al instituto. Llevamos varios años desarrollando un programa de radio con Radio La Isla, la radio local, y en concreto, claro, teníamos la dificultad de cómo íbamos a abordar el tema de la crisis climática, y cuando lo planteamos con los alumnos en la competencia digital de hacer el programa de radio, dijimos, mira, pues los alumnos dijeron, vamos a hacer una cosa, cada programa vamos a invitar a un personaje Disney que nos cuente cómo está afectando la crisis climática a su entorno. Entonces llevamos a Mowgli, nos habló de cómo se estaba afectando a las selvas tropicales, nos llevamos a Lilo y Stitch para hablarnos de su parte, cómo estaba afectando, la sirenita, la contaminación marina, nos llevamos a, en fin, nos fuimos trayendo a distintos personajes. Y claro, este alumno quería participar. Y dijimos, bueno, a ver qué personaje se te ocurre. Y dice, pues yo quiero ser Wall-E. Dice, porque como hablo como un robot, pues yo voy a hablar de la contaminación atmosférica y de cómo está afectando la basura espacial. Bueno, quedó un programa genial y por eso digo que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Y como él mismo dice, lo que más le gusta del recreo, lo que más le gustaba del recreo era jugar al fútbol. Y bueno, ya ha disfrutado y disfrutará, me imagino, en el instituto, pues muchísimo. Quiero decir con esto que los problemas son los que queramos tener, los que queramos tener. Es esa actitud a la que os decía al principio de mi intervención, porque esa actitud es la que nos va a llevar a que demos una respuesta generosa y creativa ante la realidad que nos está tocando, porque lo otro es o salir corriendo, o ponerte a pegar chillillos, o hacer como la avestruz, ¿eh? O yo qué sé, o coger un cerillo y meterlo con un cóctel molotov en algún lado, porque desde luego nos faltan ganas y la verdad que podemos llegar a la desesperación. Y yo me gustaría llevarnos ese mensaje de esperanza que me dais la FEDAPA y me da Leticia en nombre del equipo, de ese buscar ese futuro mejor entre todos, entre todas. Y por eso yo estoy encantado de participar cada vez que me lo decís. ¿Cómo podemos adaptarnos a estos cambios, a este reto que nos está planteando el COVID? Mira, los recursos son los que son. Materiales humanos, de infraestructura, de equipo, de formación. Esto nos ha cogido todo de sopetón, a todos, a los equipos directivos, a la propia administración, tanto sanitaria como educativa. Y lo que pasa es que lo que tenemos que estar es a la altura. Tenemos que estar a la altura. Y no podemos ir diciendo yo tengo la solución y aquí yo soy el más chulo que nadie. Tenemos que contar con todos, con la opinión y con el sentimiento de todos, sobre todo los que están en primera línea de fuego. Los centros educativos, cuando digo los centros no digo el equipo directivo, digo las AMPA, las madres, los padres delegados, que en mi caso yo no me quedaré corto siempre agradeciéndole su implicación, su compromiso y la colaboración en sacar a flote el curso en las condiciones en que terminamos el curso pasado, gracias a ellos fundamentalmente, y al trabajo del equipo docente, por supuesto. Pero en estas condiciones de miedo, de incertidumbre, de los peligros al contagio, donde lo que está atacando sobre todo es a ese modelo de escuela en el que nosotros estábamos trabajando, nos hemos encontrado que cuando estábamos hablando de brecha digital, nosotros estamos viendo una brecha más gorda, que es el de la exclusión, la pobreza y la marginación. No solo ya en que tenga o no tenga internet, sino en saberla manejar, en saber poder ayudar desde casa a sus hijos a cómo afrontar eso con el lógico y necesario conciliación
porque muchos han tenido que seguir trabajando. Algunos digital o de forma virtual, pero otros han tenido que salir a la calle con sus miedos, con sus temores a traer el contagio, o bien porque son servidores desde los centros de salud, porque son enfermeros, médicos, pero también de gente que ha tenido que salir a ganarse la vida. Y la situación de muchas familias, hay un antes y un después, a nivel económico, a nivel de laboral. Entonces es una situación dura. Y ante esta situación tenemos que estar a la altura y dar respuesta, sobre todo dar confianza a la familia. Y en esa respuesta hemos visto que también muchas veces por parte de la administración, donde los equipos directivos también somos administración, quizás ha faltado esa falta de claridad, de dar esa certidumbre que las familias han querido buscar y de ver cómo podemos establecer vínculos, colaboraciones de los padres, de las madres con los centros. Porque esto no deja de ser, señores, un trabajo en equipo, es un reto. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto una necesidad de información. Ante tanto como hay en todas las redes sociales, establecer un punto donde podamos tener de encuentro con la familia, que tengamos la información precisa y actualizada. Y eso es muy complicado cuando estamos hablando que cada semana se actualizan los datos sobre el COVID. Las medidas de seguridad que podemos llevar en el centro, porque, como decía, los recursos son los que son. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos podido permitir el lujo dentro de nuestra organización, entre comillas, contando con los recursos que tenemos, hacer grupos de convivencia estables, pero a costa de sacrificar una serie de elementos clave en el currículum, teniendo en cuenta que lo prioritario es la salud y el bienestar de nuestros alumnos, no solo físico, de que no se contagien, sino también emocional. Estos primeros días de septiembre, la unidad didáctica, digamos, más importante ha sido la de que te cuenten sus vivencias, cómo lo han vivido, cómo lo han sentido. Algunos han sufrido el COVID y ellos mejor que nadie nos pueden contar lo que han pasado, esa marginación a la que se han visto señalados. Usted tiene COVID como un apestado, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora. Centros en donde se están dando casos según se estén trasladando a la familia por los propios protocolos de epidemiología, pues está todo el mundo como asustado y así no podemos vivir. Así no podemos vivir porque es que los niños están asustados. Y en ese ambiente no podemos crear ese clima de convivencia tan necesario en los centros. Por lo tanto, uno de los elementos que hemos visto, el de favorecer esos aprendizajes significativos, pero en un entorno lo más normalizado y lo más saludable posible. Por eso, nuestro proyecto de Ecoscuela, este año, en junio, vimos la posibilidad de establecer en ese resquicio que nos dejaban de desarrollo de programas de hábitos de vida saludable, a acogernos, a inventarnos un proyecto de innovación, que era más o menos lo que veníamos haciendo de estos años atrás con la Ecoscuela, de uso y disfrute del jardín botánico, que lo tenemos a escasos 100 metros. Y así el jardín botánico se ha convertido en un espacio de recreo y también de docencia. Las clases, según un cronograma, van todas las clases al jardín botánico, no solo para hacer el recreo. Vamos, el otro día, por ejemplo, estuve con quinto jugando al escondite. Entonces es otra forma de inventarse. Pues no nos podemos tocar alturas, pues ponemos una piña en medio, una piedra en medio y le damos con el pie. Vamos a reinventarnos, ¿no? Esa creatividad, pero intentando crear ese entorno seguro y también que los chiquillos estén a gusto, ¿eh? Entonces, nosotros, por ejemplo, para nosotros este año, el tema del jardín botánico es fundamental. De hecho, estamos pendientes de concretar esa colaboración con la universidad, el área de didáctica, para que no sea algo anecdótico, sino ver realmente, contabilizar y cuantificar qué beneficio está reportando, tanto el trabajo en pequeños grupos como el contacto directo con la naturaleza.
y eso que son principios metodológicos de nuestra ecoescuela, queremos tenerlo con datos, queremos contar con expertos que nos puedan avalar si estamos en lo cierto o no y en qué grado estamos contribuyendo a ese bienestar del alumnado. Y, por otro lado, uno de los retos que se nos plantea es el de la integración del alumnado en sus grupos, el alumnado del aula específica en los grupos ordinarios, porque esto sí que es un problema. Porque si los grupos de convivencia son reducidos, tenemos que reducir también el número de profesores, de personal que entra y sale de esos grupos. Entonces, eso sí es ahora mismo un reto muy importante de cómo hacer para que los alumnos que venían integrándose en sus grupos ordinarios lo puedan seguir haciendo. Y otro es el de la brecha digital. Dentro de lo que os estaba diciendo al principio, por ejemplo, nosotros en la no presencial que tuvimos a partir de marzo, el uso que hemos hecho es de plataformas que son gratuitas y que son muy intuitivas y fáciles de manejar tanto por el alumnado como por la familia. Y es como aprovechando las funcionalidades del Geniali, que no sé si conoceréis, pero es muy fácil, hace muy, muy llevadero el mantener las propuestas desde el centro en modo no presencial. Y luego, pues, con medidas alternativas, sostenibles y sensibles a la realidad de nuestros coles, como es el préstamo de los equipos, la solicitud al ayuntamiento de ayudas económicas puntuales para determinadas familias que puedan tener pagado el internet. Hemos conseguido 10 becas por parte del ayuntamiento por 3 meses de internet gratuito, ampliable si fuera necesario, y luego abrir nuevas vías de comunicación. Es decir, nosotros hemos entendido desde marzo que el concepto en junio estamos de vacaciones era impensable. Al contrario, hemos abierto otras líneas de teléfono que han estado funcionando. Hemos abierto otro correo específico para cada tutor. Hemos abierto las vías, más funcionalidades del PASEN y el IPASEN, porque entendíamos que no solo el procedimiento de escolarización y matriculación y de solicitudes del plan de apertura, sino ese acompañamiento a todos esos temores de las familias lógicos durante la pandemia y el verano. Como por ejemplo el tema de, claro, cierta alarma, por no decir muchas, que se incendiaron las redes con respecto a la obligatoriedad de los niños en los centros de forma presencial. Todo esto, pues, el colegio tenía que estar abierto y tenía que estar ahí. Y bueno, pues siento si me he enrollado un poco, Bueno, pero me gustaría dejar un espacio para el intercambio. sí, bueno, yo ya sabéis la dinámica. Si queréis podéis ir encendiendo cámara por quien la quiera encender y para intervenir levantamos la mano. Yo no sé si Cristina tendrá alguna pregunta, pues yo sé que ya... Sí, tengo una pequeñita de curiosidad y un comentario que me ha gustado mucho de la exposición. La pequeñita de curiosidad es, para participar en el proyecto Timbre, en la elección de la música, el alumnado que tiene un buzón donde echa la sugerencia, ¿no? Tiene un buzón y también tenemos un correo electrónico donde las madres, los padres nos hacen llegar sus propuestas. También a través del Messenger de Facebook también hemos recogido algunas propuestas. ¿Y las propuestas tienen condiciones? Es decir, ¿las canciones tienen que cumplir requisitos? Pasan una censura. Pasan una censura, puesto que en la inocencia los niños escuchan en su entorno canciones cuyas letras quizás no son del todo educativas. Y os voy a poner, por ejemplo, el caso de una chiquilla que nos solicitó el sin pijama. Sí. Nos vamos a la cama sin pijama. Entonces, claro, el censor, que es nuestro compañero, el profesor de música, siempre hace un repaso de la letra
y del contexto también de la canción, y en ese sentido es el único veto que ponemos, que el contenido de las letras sea educativo, pero que valen todas, porque todas las canciones son educativas. Lo que pasa es que dependiendo del contexto, esta fue una sugerencia de... Normalmente los padres son son Consciente. bastante conscientes, y más que nada el filtro lo tenemos que pasar en los alumnos, las alumnas. Ya lo digo, muchas veces desde la inocencia, porque ellos Bueno, no en el eso contexto está, de la letra ni a lo mejor entienden de qué puede ni ir el lo tema, saben. pero Bueno, como es pegadista, tiene pero ritmo. también es importante hacerle reflexionar sobre las letras de esas canciones y desmontarles, ¿no? Un poco, que ahí entraría el tema de coeducación, que tuvimos nuestras compañeras Ana y Paloma el viernes, y bueno, también teníamos previsto que viniera Laura Viñuela, que al final no pudo venir, y Laura Viñuela es una persona que se dedica a trabajar la coeducación a través de la música. Entonces, eso está también, se le puede explicar, mira, puede ser un motivo de, de una Sí, clase. sí, es que me ha parecido súper interesante, además es portable a un sitio que conozco Sí. muy cerquita. Mira, una Y preguntita que además, te iba a hacer. Mira, Celu, sí, hablando de lo del consejo que vosotros tenéis, ¿no? sí, El otro día, Mar Romera, que supongo que os sonará, en la intervención que hizo en el Parlamento, pues estuvo comentando en la comisión de la mesa, ¿no? Que ahora te preguntaré también algo sobre eso. Eh, en la mesa de trabajo por un pacto social por la educación pública, eso que se ha intentado 1 millón de veces. Pues la intervención de Mar Romera contó que ella tiene un consejo asesor, y su consejo asesor es de niños desde 3 años hasta 16, 17 años. Y entonces pues los niños se estuvieron planteando hacer un sindicato, ¿no? Y elevaron su propuesta al sindicato de estudiantes, y el sindicato de estudiantes les contestó que no podían porque eran menores de edad. Y entonces más pequeñito dice, estos no se han enterado de nada, queremos un sindicato de niños. ¿Cómo podemos hacer un sindicato de niños si somos mayores de edad? O sea, tienen una rapidez mental increíble. Entonces, mi pregunta es, Celu, a la hora de acceder, ¿qué accede? ¿Un niño por curso o tiene un representante del alumnado? mira, nosotros al estar dividido en dos edificios, normalmente para facilitar los encuentros, las reuniones, aprovechamos algunas tardes para hacerlo. Cuando vamos a elaborar el plan o vamos a diseñar las actividades, quedamos mejor por la tarde. Pero si es para hacer el seguimiento, para ver si a lo que yo me he comprometido se está haciendo, cómo se está haciendo, si alguien necesita ayuda, las reuniones las hacemos en el recreo. Se pierden el recreo y no les importa y se Seguro. implican. Y mañana no, si no hemos terminado, el recreo de mañana también, porque esto hay que acabarlo. Es decir, son muy comprometidos. Y en ese sentido, para facilitar las reuniones, nosotros lo hacemos con el alumnado de primaria, por no trasladar al alumnado de infantil, que tenemos que cruzar la calle con ellos o irnos con el otro alumnado. Si estuviéramos juntos en el mismo edificio, por supuesto, porque es increíble la creatividad y la chispa que tienen a la hora de ver posibles soluciones. Y es que son increíbles. Yo os animo, si no tenéis la experiencia, a esa oreja verde, que os la verdes que hay, porque es increíble en la medida en que tú le pones oído a la expresión, la libre expresión de los niños, cuánto puedes aprender y cuánto te pueden aportar. Y nosotros es libre. Los primeros días hacen presentación de candidaturas para delegados y delegadas de clase, y la elección pues se hace como se decida, o a mano alzada o por papelito. Cada uno se establece en plan asambleario cómo deciden elegir su representante. Una vez que eligen el delegado y el subdelegado o delegada, subdelegada, eligen el representante al comité ambiental. Y entonces ese representante lo que hace es que se prepara como una especie de discurso. O sea, puede haber 8 candidatos al cargo,
y ellos se preparan un pequeño discurso. Entonces ellos tienen que defender por qué quieren ser delegado o delegada ambiental. Y es una manera también de favorecer la expresión oral, que utilicen un vocabulario adecuado, que justifiquen el por qué quieren hacer algo y que den razones y que sean convincentes. Y entonces, pues los compañeros, pues claro, votan al amigo o a la amiga de turno, pero hay veces que los convencen y dicen, no, pues yo voy a votar mejor a Pepito porque yo creo que Juanita es mejor, por lo que sea. Y es muy interesante también ese proceso de descubrimiento de las elecciones. Y una vez que van, también a lo largo del curso cambian, porque hay niños que llegan con unas expectativas y dicen, uno, yo es que me pierdo mucho recreo, yo me quiero ir al recreo. Y no hay problema, se cambian y normalmente el que se ofrece sigue y repite durante cursos y cursos, y sí que es verdad que les va forjando el carácter y la forma de posicionarse ante las cosas, ante los niños que vienen nuevos, porque las campañas de limpieza, de concienciación, hay que repetirla todos los años por el alumnado que viene nuevo. En nuestro caso, por ejemplo, no pedimos papel de plata para hacer una manualidad, porque es lo contrario justo de lo que vamos buscando. En nuestro caso, lo que pedimos es que traigan talega o traigan fiambreras de uso, de más de un uso, para traer la fruta o para traer el bocata. Entonces, siempre hay papel de plata. Y los que son veteranos se indignan. Pero ¿cómo? ¿No se han enterado? Ah, es que es nuevo, vale, es que es nuevo. Y entonces, bueno, pues Bueno, no sé si te he contestado lo que me preguntas. sí, sí. Mira, una cosa, si nadie tiene más preguntas, se ve que se ha quedado todo claro, porque además es que Celu, tú lo Yo explicas. quería comentar también una reflexión que me ha venido siempre que he estado escuchando durante la hora, y es que da la impresión de que los aprendizajes que están en la mayoría de las escuelas están un poco conectados con los que después necesitamos para desarrollar una vida en comunidad, en sociedad, porque en ningún momento sé si en la ecoescuela se da matemática o lengua, pero sí me ha quedado claro que enseñan a participar, a argumentar, a tener una visión crítica, inclusiva, ecologista. Entonces, después como ciudadanos eso lo vamos a necesitar todas y todos. Estamos en ello. En ese proceso de transformación seguimos siendo una escuela tradicional, entre comillas. Es decir, damos lengua, damos matemáticas, damos inglés, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sí es verdad que el abordar todos estos temas, tener el comité ambiental, hace que haya un sentimiento de pertenencia a la ecoescuela, a un proyecto compartido, que eso sí lo nota el que viene de fuera. Eso sí lo nota el que viene a visitarnos, porque eso se ve. No es una cosa puntual de un maestro o de una maestra o una locura de una eminencia, no. Aquí es un proyecto compartido y todos de alguna manera estamos implicados y somos parte de él. Y entonces, lo lógico es que en ese proceso de transformación la ecoescuela termine cambiando la forma de hacer, la forma de abordar las matemáticas, la forma de abordar el lenguaje, y eso sería el cambio lógico, esa revolución a la que yo hacía mención antes, ¿no? Ese paso de verdad a una escuela moderna, a una escuela de preparación para la vida, ¿no? Viviéndola intensamente desde ahora. A día de hoy nos queda mucho, Muchísimo. pero sí están puestas esos fundamentos, esa base, y yo creo que lo más importante ahora, que es compartir un proyecto y sentirme parte de ese proyecto. Mira, Celu, yo, vamos, como he comentado antes y he comentado en las sesiones anteriores, estamos ahora trabajando compareciendo en la mesa de trabajo del Pacto Andaluz por la educación pública, bueno, pública no, por la educación, punto. Entonces, ¿qué mimbres te parecen a ti que serían los propios? ¿Qué le pedirías tú a ese pacto? Mira, en ese pacto, como es lógico, están los distintos agentes sociales, y lo primero que yo creo que es importante es estar sensible
a lo que te está pidiendo la sociedad, ¿eh? Y ahora mismo la sociedad lo que te está pidiendo, bajo mi punto de vista, son que tú le traslades tranquilidad, que tú le traslades certidumbre, que no los agobies más, si es que ya están bastante agobiados las familias. Hay que invertir en educación, hacen falta recursos, pero no solo recursos económicos, hace falta liderazgo, hace falta formación, hace falta un plan, una línea que podamos acogernos y decir, señores, ¿a dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar a formar ciudadanos, ciudadanas responsables, comprometidos? Pues si tú quieres llegar a eso, le tienes que dar su voz, le tienes que dar su papel. Ellos también cuentan en todo esto. Y también cuentan los profesores y las profesoras, ¿eh? Entonces, yo ahí lo que pido sobre todo es sensatez. No podemos estar diciendo que estamos acogidos, no sé si vamos ya por el 6º o 7º pacto de colaboración entre administraciones, y brilla por su ausencia. Estamos hartos ya de fotos y estamos hartos ya de declaraciones, y lo que hace falta es ser más eficaz en las decisiones que se toman. Yo no puedo entender que haya dos administraciones como salud y educación y tengamos tantas personas tomando decisiones. Señores, hay que dar prioridad ahora mismo. Y parece que el calendario no ha sufrido el COVID. Se nos anunció en marzo, en abril, que debido a la gravedad de las circunstancias se iba a reducir la burocracia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la reducción de la burocracia? Se dijo también que se iba a establecer unos checklists, unos protocolos muy sencillos. Bueno, eso están empezando a llegar ahora. Eso facilitaría mucho. Luego, dentro de esa colaboración entre administraciones, tendría que haber como un protocolo de comunicación. ¿Cómo se va a hacer llegar esta información a las familias o cómo se va a llegar a los equipos directivos o al alumnado incluso, si me dice? ¿Por qué? Porque no nos puede llegar de sanidad una cosa, de salud pública una cosa, de educación otra cosa, de nuestra delegación territorial. Y eso complica mucho la toma de decisiones y la organización escolar. Y luego yo entiendo que la realidad es muy distinta, no es lo mismo un colegio como el mío, que es una pequeña familia, a macroinstitutos o centros más grandes o una rural que viva en un pueblecito, en una pedanía. Yo entiendo que es muy complejo articular o normalizar, encajar en una sola normativa, es muy complejo, es muy difícil. Pero bueno, es que ese es el reto. Ese es el reto. De acuerdo. Pues yo, si nadie tiene preguntas, nadie quiere participar ahora mismo, pues entonces que se ha quedado muy claro. Cristina, ¿tú quieres decir algo más antes que decida? Sí, hay una compañera Sí. que está diciendo. Ah, perdón. Solo una cosa, solo dar las gracias, José Luis. Siempre las veces que lo he escuchado me ha parecido genial. Ojalá y que salieran más profesores con la misma visión, porque creo que hace mucha falta profesores como usted y que sigan en la misma línea, sobre todo eso, que miren más por los niños y menos por su ombligo, que yo creo que se está demostrando ahora con esta situación, los profesores que son de devoción a por obligación. Desgraciadamente hay más de lo que yo me esperaba. Y nada, muchísimas gracias y gracias, Leticia, por todo y me ha encantado. A vosotras. Como siempre. Ana. Cuando Gracias. quiera. Gracias, Ana. Es un reto también para los profesores, que he hablado poco de ello y aprovecho tu intervención, Ana, para reconocerle el trabajo de los que conozco bien, que es mi comunidad educativa, la de docentes, y sé que se han implicado mucho. Algunos han descubierto herramientas
forzosas porque no la habían usado ni pensaban utilizarla nunca, y sin tener medios en sus casas, sin tener formación, pues se han puesto las pilas, y eso es por compromiso y por vocación, ¿eh? Personas que les quedaban meses para jubilarse y se han puesto al día en el uso del Zoom o en grabarse vídeos que son súper vergonzosas, no te puedes imaginar. Porque vamos, ¿yo cómo me voy a grabar en un vídeo? ¡Qué vergüenza! Yo no. Y han sido capaces de por la mejor atención de su alumnado, grabarse y ponerse delante de una pantalla y de chuparse 2 y 3 tutoriales para ver cómo le puede sacar más rendimiento a esa herramienta. Y también otros casos, por ejemplo, que atendiendo a dificultades que pudieran tener en su comunidad, su mini comunidad del aula, niños que no iban a poder seguir esos vídeos, ha preferido quedar mal con las otras familias de antipática. Pues mira, por la clase de fulano manda vídeos y tú no los mandas. Bueno, pues dentro de esa discrecionalidad técnica y de ese, digamos, secreto de confesión, no ha mandado vídeos porque sabía que había alumnos que no lo iban a poder ver. Y ante esos alumnos dice, prefiero que sea igual para todos y no uno favorecer el porque tenga medios o tenga condiciones. Y eso ha sido un reto para el colegio en general. Es decir, ¿cómo podemos garantizar que los alumnos, independientemente de que tengan o no recursos digitales, no se queden atrás? Y entonces ahí el centro, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo que os comentaba antes, buscar esas becas, ver qué alumno pudiera no tener ese acceso, para ver si a través de las papelerías del barrio, lo mismo que se podía salir a comprar pan, pudiéramos ir y tener la fotocopia gratis de ese tema o de esas actividades. Y se ponía en contacto con ese padre, con esa madre, y se decía, mira, en la papelería del barrio, que ya habíamos hablado previamente y habíamos establecido por correo electrónico, tienes ya la fotocopia a tu disposición. Y muchas veces hablamos, es que no tienen recursos digitales, es que no tienen ordenadores. Mira, volvemos a decir, hace más el que quiere que el que puede. Los egipcios con un palo y una piedra, mira lo que hicieron y todavía dura. Y no porque tenga un Mac o un ordenador de última generación, te garantiza que tú le saques el rendimiento. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, hablamos también de prioridades y de valores de lo prioritario para muchas casas. Yo por eso ahí también tendría para otra charleta. Sí, pero tú, vamos. Ana, que estás por ahí con la mano levantada y Celu no te va a hablar, ¿eh? Es él. No, tan solo quería darle las gracias porque la verdad me ha faltado papel para ir tomando nota de la cantidad de ejemplos positivos que se pueden llevar a cabo en nuestro centro, que vamos, cuando vuelva yo el lunes los voy a volver locos contándole, porque es que vamos, la verdad que me ha puesto los dientes muy largos, me encantaría llevarlo a mi centro. Bueno, yo que llevo muchos años, Ana, poniéndome los dientes largos, te recomiendo que vayas cogiendo poquito a poquito buenas prácticas, porque si no te llevas sopetón, ¿sabes? Sí, pero la Y verdad, también deciros que el vídeo, a partir de la semana que viene, posiblemente esté colgado en la página de FEDAPA, ¿de acuerdo? sí, pues muchísimas gracias. Un aporte muy positivo y nos ha dado un subidón que no vea. Nos ha venido súper bien. Ana, recuerda, la fórmula es K1, ¿eh? K1 y como dice Leticia, poquito a poco. Poquito a poco. Bueno, pues vamos a ver si mi compañera Cristina no tiene algo más que decir, si no, pues procedemos a cerrar ya el congreso, ¿vale? Cristi, ¿quieres decir algo? Yo nada, que ha sido un placer compartir espacios y compartir profesionales y la generosidad que han tenido los que han participado. Muchas gracias y cierra. Bueno, pues por esta tarde cerramos, pero amenazamos con volver. Celu, muchísimas gracias, Celu.
Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias, Javier. Hemos tenido un fin de semana bonito, la verdad. A mí me ha dado mucha fuerza para seguir. Tuvimos el viernes a Ana y a Paloma con coeducación y educación emocional. Tuvimos esta mañana a Ilargui y a Zuleima con interculturalidad e inclusión. Y esta tarde a José Luis Romero Celu con participación e inclusión. Yo creo que lo que se ha quedado claro es que aquí trabajamos todas y todos por el bienestar del alumnado, que nuestra máxima implicación se debe a ello, porque si no, ¿qué hago yo aquí si no tuviera hijos? Ya me decía a mí qué es lo que hacemos, qué es lo que hace Celu sin niños. Quiero decir, ¿qué haríamos todos, ¿no? Sin estas cosillas tan maravillosas que en nuestra obligación, en nuestras manos está formarnos para estos talleres, formarnos para participar, porque la escuela es una, y si nosotros desde casa no ayudamos a estas direcciones tan estupendas, a este profesorado tan estupendo y a nuestros niños tan maravillosos, pues flaco favor hacemos. Entonces, siempre hemos considerado la importancia de la formación en todas estas temáticas para colaborar con el centro lo máximo posible y porque también nos sirve para nuestra vida, ¿vale? Porque yo sinceramente os digo que desde que estoy en la AMPA y estoy en FEDAPA y en CODAPA, he crecido muchísimo como persona a todos los niveles. Yo conozco gente maravillosa que de otra forma no podía, no, seguramente no la hubiera conocido, Cristina? Y conozco direcciones de centro y conozco claustros pues estupendo. Y como de todo hay en botica, pues nada, chicos y chicas, que muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos en otros momentos. Ya damos por clausurado el congreso. Un besito. Muchas gracias. Hasta ahora. Hasta luego, gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. A vosotras. Un beso. No sé si iría con algún capitán.